Bien, muy buenos días a todos los presentes. Chicos, recuerden sus cámaras, por favor. Muchas cámaras apagadas. Alison, Patri, el licenciado Mara Chanti, Alison Leonardo, Eidi, Juan, Carlos, Nicolo, Linka, Astri. Muchas cámaras apagadas, chicos. Vayan encendiendo sus cámaras. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. He traído dos acertijos. Les deseo mucho éxito y como siempre digo, que gane la mente más rápida. Ahí lo tienen. ¿Correcto, Cindy? La respuesta es 8. Punto para Cindy. Y voy con el segundo acertijo, chicos, que tengan mucho éxito y que ganen la mente más rápida. Nuevamente, correcto, Cindy. La respuesta es 2. Y el punto es para Cindy. Ok, chicos. Ahora sí, vamos con nuestro libro de actividades. Pero denme un momento porque necesito cerrar otro libro para poder abrir el de ustedes, ¿sí? A ver. Bien. Entonces, ahora en el libro de actividades, en la página 178, por favor, página 178, el libro de actividades, estamos en el tema de medidas de tendencia no central. Las medidas que trabajamos, y ya vimos la teoría, fueron cuartiles, deciles, percentiles. Ahora, cuartiles, ¿en cuántas partes iguales me divide el conjunto de datos? ¿Quién me dice? Repito, los cuartiles, ¿en cuántas partes iguales divide al conjunto de datos? ¿Quién me puede responder? Repito la pregunta, los cuartiles, ¿en cuántas partes iguales divide al conjunto de datos? En 3. Ya, interesante, porque no es en 3. Tengo 3 cuartiles, eso no quiere decir que lo divide en 3, lo divide en 4. ¿Ok? Lo divide en 4 partes iguales. Que sean 3 cuartiles es otra cosa. Son 3 cuartiles porque la primera división es del 25%, la segunda 50% y la tercera 75%. ¿Ok? Ahora, los deciles. ¿En cuántas partes iguales divide el conjunto de datos? 10. Pero tenemos 9 deciles, ¿ok? Que son 10%, 20%, 30% y así hasta llegar al 90%. Por último, tenemos los percentiles. Divide el conjunto de datos en cuántas partes? En 100, claro. Pero solamente llegamos hasta el 99, ¿no? 99%. Bien, perfecto. Ya nosotros hemos resuelto algunos ejercicios. Creo que resolvimos ejercicio 1. El ejercicio 2 respondimos la pregunta A. Vamos a leer nuevamente el ejercicio 2 porque tiene varias preguntas. El ejercicio 2 me dice, el siguiente histograma muestra los porcentajes que obtuvieron 8.000 postulantes de cierta universidad. Y aquí viene la pregunta B. ¿Cuál es el valor del noveno decil? Valor del noveno decil. Bueno, lo primero que tienen que identificar, noveno decil, es la posición del noveno decil. ¿Cómo se calcula la posición? Bueno, la posición es K por N, y como estamos hablando de decil, dividimos entonces entre 10. K por N entre 10. Si es el noveno decil, K entonces vale 9. 9 por N. ¿Quién es N? El número total de datos. Pero ya aquí me dijeron que eran 8.000 postulantes. O sea, el número total de datos es 8.000. 9 por 8.000. Dividido entre 10. Esto me va a dar la posición. Aquí puedo simplificar 0 con 0.
Y me queda 9 por 800. Y 9 por 800, 9 por 8, 72. Y le agrego los dos ceros, 7200. Pregunto, ¿qué hago con este 7200? ¿Para qué me sirve este 7200? Alguien que me diga para qué quería yo ese 7200. ¿De qué me va a servir la posición? Recuerden, porque yo no voy a hacer el ejercicio. Bueno, forma parte de la fórmula, ¿no? Eso está bien. Pero, ¿qué más? Claro, para ubicarlo en mi tabla, ¿no? En la tabla de distribución de frecuencia. Si estamos hablando de 7200, tengo que buscar ese 7200 en la frecuencia absoluta acumulada. Pero ahí no está 7200. Por lo tanto, lo ubico un aproximado. ¿Dónde debería de ir? Iría entre 6500 y 7400. Entonces, marco acá un punto porque entre ellos dos debería de ir. Ya, listo. Ya lo ubiqué en mi tabla. Ahora voy a aplicar la fórmula. Entonces decimos decil 9 será igual a quién. Según la fórmula, me habla de un límite inferior. Aquí, límite inferior. Ya, pero si no tengo definido el intervalo, ¿quién va a ser el límite inferior? Porque fíjense que su dato de 7200 está entre dos intervalos. El intervalo de 800 y 1200 y el intervalo de 1200 y 1600. Está en el medio de los dos. Cuando está en el medio de los dos, uno habla de intervalo anterior, intervalo posterior. Si me estuviesen pidiendo el anterior, aparece el -1. Como aparece en este caso, que aparece el -1. Aquí esto es anterior. Como no aparece ese -1, entonces asumo que es el posterior. Límite inferior del intervalo posterior, es decir, 1200. Ok, lo colocamos acá. 1200. A esto se le suma la amplitud. Bueno, ya la amplitud la habíamos determinado en el ejercicio anterior, que era de 400. Como estamos en el mismo gráfico, la amplitud no cambia. Esto multiplicado por quién? Según la fórmula, la posición. Pero la posición fue lo primero que determinamos, ¿no? 7200. Menos. Según la fórmula, miren lo que dice. Frecuencia absoluta acumulada menos 1. Recuerden que ese -1 lo que me quiere decir es anterior. Ya, vengo a la tabla. Aquí tengo el punto. Frecuencia absoluta acumulada anterior, 6500. Esa es la anterior, porque la posterior sería 7400. ¿Ok? Entonces, anterior, 6500. Esto dividido entre la frecuencia absoluta posterior. Frecuencia absoluta posterior, 900. Entonces, mi decil de la posición 9 será igual a, por favor, chicos, a ver, aquí recalco algo importante. Resuelvo paréntesis, lo multiplico por el 400. Lo último que se hace es sumar. No lo olviden que lo último que usted va a hacer es sumar. Entonces, resuelvan por favor 7200 menos 6500 entre 900. Lo multiplican por 400 y se lo suman a 1200. Y me dicen cuánto le sale, por favor.
1600,77. ¿Alguien que verifique esa información, por favor? Si a alguien más le dio lo mismo, chévere. Porque a mí no me sale eso. Eso me sale a mí, 1511,1. Aquí lo estoy haciendo y me sale eso, 1511,1. Entonces escribo por acá 1511,1. Y esa sería entonces la solución de la pregunta B. Bien, les doy un minuto para que copien y seguimos. ¿Qué se les ocurre a ustedes en ese punto? ¿Qué podemos hacer? Yo lo vuelvo a replantear. A ver, vuelvo a escribir 1400 para que vean lo que les está quedando. Es igual a 1200 más, bueno, este 4 que usted tiene aquí le podría aplicar distributiva, ¿no? A lo que está acá adentro. O lo podría escribir de la siguiente manera. Voy a escribirlo así. Corchete, escribo el 4, indico que ese 4 está multiplicando a 80x menos 6500. Todo entre 9. Ya, ahí está. Yo lo que quiero es encontrar el valor de x. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago para encontrar ese valor de x? La idea sería empezar a despejar todo. Todo lo que esté alrededor de x hay que empezar a quitarlo, comenzando por el 1200. Ese 1200 que está positivo lo paso a restar al 1400 y me quedarían 200. ¿Cierto? Ok, ¿qué es lo otro que le estorba aquí a la x? El 9, que está dividiendo. ¿Qué lo puedo hacer? ¿Lo paso al otro lado a? Multiplicar. Algo más que también le está molestando a la x, el 4, que la está multiplicando. ¿La puedo pasar al otro lado a? Dividir. Y me estaría quedando entonces 80x menos 6500. A ver, cuarta parte de 4, 1. Y cuarta parte de 250, ¿no? O sea, me sale 450. Ya lo dijeron por allí. Ahora, este 6500 que estás restando lo paso a sumar. Me quedaría entonces 450 más 6500 y el 8, perdón, el 80 que está multiplicando a la x, lo coloco a dividir para así poder encontrar el valor de x. Entonces, sumen, dividan entre 80 y me dicen, por favor, cuánto da. Ok, 86,9, ¿no? Ya, pero esto es porcentaje. 86,9%. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora para poder encontrar el número de personas? Porque eso es lo que me están pidiendo a mí. Determina cuántos postulantes, es decir, cuántas personas. Este 86,9% multiplíquelo por el total de postulantes, que son 8000, y ahí va a obtener el número de personas. Recuerde que, como tiene porcentaje, va a tener que dividir entre 100. No olvide eso, ¿no? Yo de frente voy a escribir la respuesta, pero aquí tendríamos que dividir entre 100 para eliminar el porcentaje. Y la respuesta sería 6950.
Esta es la respuesta. Los postulantes fueron 6.950 postulantes. Bien, continuamos con el ejercicio 3. Dice, en la clase de educación física se realizó una prueba de velocidad de 200 metros y los tiempos se ordenaron en la siguiente tabla. Ahí tienen una tabla, los tiempos en segundos y el número de estudiantes entre cada intervalo. Dice, determina el tiempo que demoran como máximo el 25% más rápido de los estudiantes. A ver, 25%. ¿Qué me están pidiendo acá? ¿Cuartiles, deciles o percentiles? Fernando me dice que percentiles. Bueno, podría ser, ¿no? Porque los percentiles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede llegar a 25, así, ¿no? Está bien. Pero los cuartiles, recuerden que les dije que se dividen en 25%, 50% y 75%. Es decir, que el primer cuartil es el cuartil del 25%. Lo podría hacer por cuartil para que sea más fácil. Pero para poderlo hacer, necesitamos completar la tabla, porque tengo el intervalo, tengo la frecuencia absoluta, pero necesito la frecuencia absoluta acumulada para poder ubicar la posición. Entonces, vamos a completar esta tabla. Y le vamos a agregar frecuencia absoluta acumulada. El primer valor se repite y de aquí voy sumando en zigzag. Sería 17, 27, 35 y 40. Esta es la muestra. Ahora necesito ubicar la posición, pero como ya les dije, vamos a ubicar el primer cuartil, entonces sería el cuartil número 1, ubico su posición, K sería 1, ahí multiplicaré 1 por la muestra es 40, dividido entre, bueno, en este caso entre 4, ¿no? Porque los cuartiles se dividen entre 4. La posición sería la posición 10. Este 10 hay que ubicarlo en la tabla en la frecuencia absoluta acumulada. Y como se darán cuenta, no hay un 10. Por lo tanto, lo ubico entre qué intervalos voy a conseguir ese 10 y lo tengo entre el 5 y el 17, lo tendríamos acá. Dígame. Bien, entonces regreso al ejercicio 3. Ya ubiqué el punto para la posición número 10. Ahora voy a hacer los cálculos para el cuartil, ¿no? Si quiero los cálculos para el cuartil número 1, entonces diré que el cuartil número 1 será igual, según la fórmula, ustedes que tienen su libro de actividades a la mano, vean que la fórmula les dice límite inferior. ¿De quién? Del intervalo posterior. ¿Quién es mi intervalo posterior? 25, 30. Por lo tanto, el límite inferior será 25. Coloco 25. Como el intervalo va de 25 a 30, la amplitud es 5. 25 más 5. Esto multiplicado por la posición, que es 10, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 5, dividido entre la frecuencia absoluta posterior, que sería 12. Recuerden, se resuelve primero los paréntesis,
se multiplica por el 5 y de último entonces se suma. A ver, entonces sería 10 menos 5 me da 5, dividido entre 12 me sale 0,41, mm, multiplicado por 5 me da 2,08 y sumado con el 25, entonces me salí, a ver, lo voy a colocar como aproximado, ¿ok? Porque sale 27,08, pero lo voy a aproximar y diré que es 27,1. Y ahí entonces tengo la respuesta. Copien la solución para que pasemos a la pregunta B. Bien, voy a la siguiente pregunta, la pregunta B. Me dice, Daniel es uno de los estudiantes más rápidos. Su tiempo fue de 21 segundos. ¿A qué porcentaje de estudiantes es superior? Ok. Nuevamente me están pidiendo el percentil, pero no conozco la posición. Solamente me están dando el tiempo de 21 segundos. Ese tiempo de 21 segundos, lo que sí me puede permitir es ubicarlo en la tabla. ¿Dónde está Daniel ubicado en la tabla? Eso es lo que tengo que ver. ¿Dónde está Daniel ubicado en la tabla? Si es de 21 segundos, él está aquí, en el primer intervalo, que va de 20 a 25. Entonces comienzo por ahí. Coloco percentil X, pues no lo conozco. No sé cuál es el percentil. Sin embargo, sé que es igual al límite inferior de ese intervalo, que es 20, más la amplitud, que es 5, multiplicado por la posición. A ver, no conozco el percentil que estoy ubicando, así que colocaré la X. Multiplicado por quién? Por el total de datos, era 40, dividido en este caso entre 100, menos frecuencia absoluta acumulada anterior. No tengo anterior, no tengo, fíjense que antes de este intervalo no hay nada, por lo tanto eso es cero. Todo esto dividido entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que sería 5. Y me están diciendo que todo esto tiene que ser igual a los 21 segundos. Ok, entonces ordeno. Sería 21 será igual a 20 más 5. Aquí, a ver, 40x entre 100. Aquí podríamos simplificar un cero con un cero y me quedaría 4 décimos de x. Me quedaría algo así. 4 décimos de x dividido entre 5. Porque restarle cero me va a quedar lo mismo, ¿no? ¿Qué voy a hacer acá? Este 5 le completo con 1 y entonces resolvemos extremos por extremos y medios por medios, ¿no? De tal manera que me estaría quedando como que 21 será igual a 20 más 5 multiplicado por 4x por 1, 4x, dividido entre 10 por 5, 50. Pero aquí yo puedo simplificar quinta parte y quinta parte. Me va a quedar 10. Y puedo volver a simplificar mitad
mitad, me quedaría 2/5. Me está quedando entonces que 21 es igual a 20 más 2/5 de X. Ahora, 20 que está sumando pasa a restar al 21. Sería entonces 21 menos 20 igual 2/5 de X. 5 que divide pasa a multiplicar y 2 pasa a dividir. Repito, 5 que divide pasa a multiplicar y 2 pasa a dividir. Por lo tanto, X será igual 21 menos 20 son 20. Perdón, es 1. 21 menos 20, 1. 5 pasa a multiplicar al 1 y el 2 lo pasa a dividir. Me estaría dando entonces como 2,5 el valor de X. Esto es un aproximado, esto es un aproximado al 3%. Pero fíjense la pregunta. Daniel es uno de los estudiantes más rápidos. Su tiempo es de 21 segundos. ¿A qué porcentaje de estudiantes es superior? Él está en el 3% de los más rápidos. Los más lentos están en el resto, ¿no? Es decir, que Daniel es superior al 97% de los estudiantes. Esa debería de ser la respuesta. Entonces, ustedes escriben al final, Daniel es superior al 97% de los estudiantes. Cópienlo y agreguen lo que les estoy diciendo, porque a mí no me quedó espacio para escribirlo. Bien, vamos con el último ejercicio. Permítanme borrar un momento por acá para visualizar mejor. Ok. Dice, el siguiente histograma muestra las estaturas de 100 personas. Calcula el valor del noveno decil. Lo primero que tienen que determinar es la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, que realmente usted tiene que tomar el histograma y hacer una pequeña tabla de frecuencia. Pero tiene otro inconveniente. No sé si se dieron cuenta que en la línea vertical, donde está el número de personas, no aparece como tal el número de personas. Usted sabe que el total son 100, pero por ejemplo, el primer intervalo que va de 140 a 150 dice que el número de personas es 5A. El segundo intervalo que va de 150 a 160 dice que el número de personas es A cuadrado más 15. El tercer intervalo que va de 160 a 170 me dice que es 3A y el cuarto intervalo me dice que es 4A. Lo primero que tenemos que hacer entonces realmente es determinar cuál es el valor de A. ¿Cómo hacemos? Bueno, sumemos y esa suma me tiene que dar 100 personas. Entonces tengo 3A más 4A más 5A más A cuadrado más 15. Esto me tiene que dar un total de 100 personas. De esa expresión, entonces hay que determinar cuál es el valor de A. Bueno, a ver, 3, 8, 12 veces A. 12A más A cuadrado más 15. Esto me tiene que dar 100 personas.
Podríamos pasar el 15 a restar, ¿no? Y que sea entonces 75. De tal manera que si lo ordeno me queda a cuadrado más 12a igual a 75. ¿Qué valor entonces tiene a? Bueno, ¿saben qué tienen que hacer? Factorizar, pero ya factoricen ustedes y díganme cuánto vale a, porque de verdad a mí no me queda espacio ahí para poder hacer la factorización. Después tengo que hacer la tabla de frecuencia para tener la frecuencia absoluta acumulada. Entonces no tengo suficiente espacio. Por favor, factorícenlo ustedes. Ok, Iriana me dice que A vale 5. Yo lo voy a escribir por acá, entonces A igual 5. Voy a tratar de hacer por acá arriba la tabla de frecuencias para que me quede entonces el otro espacio para resolver lo demás. Entonces tengo el intervalo, la frecuencia absoluta y la absoluta acumulada. Son 1, 2, 3, 4 intervalos. 1, 2, 3 y 4. Ok, en primer intervalo va de 140 a 150. Chicos, yo les voy a eliminar el cerito, ¿sí? Porque no tengo el espacio. Voy a colocar 14, 15, pero recuerden que es 140, 150. El segundo sería 15, 16. Es decir, 150, 160. El tercero, 160, 170. Ustedes, si tienen un poquito más de espacio, colóquenlo completo, ¿sí? Y el último, 170, 180. Ok, bien, ahora vamos, ¿no? Primer intervalo eh, es 5a y como a vale 5, entonces sería 25. Mi segundo intervalo, a cuadrado más 15. Es decir, 5 por 5, 25. 25 más 15, 40 entonces. Mi tercer intervalo es 3a. 3a es 15. 3 por 5, 15. Bueno, yo tengo 15, 40. Aquí debería ser 20. Voy a la acumulada. El primer valor se repite. 25, 65, 80 y 100. Ok, ya tengo la tabla también. ¿Qué me están pidiendo? El noveno decil. Ok, vamos a calcular entonces el noveno decil. Para calcular el noveno decil necesito la posición. La posición será igual a 9 por el total de los encuestados, que es 100. Y como estamos hablando de decil, dividimos entre 10. 0 se simplifica con 0 y me quedaría 90. Este 90 me va a dar la posición. La posición estaría entre 80 y 100. Lo marco acá. Ahora voy a la fórmula del decil. Decil número 9, que será igual. Límite inferior del intervalo posterior, es decir, 170. 170. Más la amplitud. Bueno, si va de 170 a 180, la amplitud es de 10. 10.
ese 10 multiplica la posición, que es 90, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, la anterior sería 80, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo. Esa frecuencia absoluta del intervalo es el 20. Bueno, resuelven, ¿no? Aquí me daría 10, 10 entre 20. Aunque de verdad sería a ver, porque este cero, la final se simplifica con este cero. Me va a quedar 10 entre 2, que es 5. 5 más 170 me sale 175. Y entonces, esa es la respuesta. El valor del noveno decil es 175. Bien, les dejo entonces para que ustedes copien ese último ejercicio.